es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y nuestro tema de hoy, el antisemitismo. La presencia judía en nuestro país, su instauración, los grupos que la representan y expertos en el tema en el estudio como René Dayan, y directora de Tribuna Israelita, y Lilian Majidin, coordinadora de información de la misma instancia, quienes nos hablarán del antisemitismo en México. Asimismo, José Ignacio Cuevas de la Garza, conferenciante en temas sobre Estado laico, libertad, diversidad y discriminación, nos hablará de religión judía, estigmas y estereotipos. Finalmente, la agenda internacional, qué sucede y qué es lo que sucede más allá de nuestras fronteras, y Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, con los detalles. Desde luego, acompañados en la conducción de un experto en temas de diversidad e igualdad. Y le damos la bienvenida a Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta de que conversemos seguramente a quienes nos acompañan el día de hoy, hablar sobre antisemitismo. Antisemitismo es una palabra que recurrentemente escuchamos y miramos a veces en las redes sociales, en donde se hacen a partir de esto mensajes de odio. Escuchamos también cómo el antisemitismo fue este detonante de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, que recordamos todas y todos como esto de los episodios más terribles de la humanidad, la matanza por un tema cultural, por un tema religioso, por ser una persona israelí, fue suficiente para que alguien, en este caso Hitler, se mirara y se concebiera como una raza superior, y entonces con el poder de hacer el exterminio. Hablar de estos temas, ¿qué pasa hoy en pleno siglo XXI con el antisemitismo? Sigue ahí, ellas y ellos son personas mexicanas que practican una religión, y en su caso es su religión judía. ¿Por qué? ¿Existe un aproximado de población que vive en México? Mira, los últimos datos que yo tengo giran alrededor de 50,000 personas y principalmente radican aquí en la Ciudad de México alrededor de 30,000. Es decir, tampoco es una población de practicantes muy grandes, pues digo, en comparación de algunas otras expresiones religiosas. Pero el caso es que mientras que el odio que se genera y además los prejuicios que se construyen alrededor, pues, de una profesión de fe, alrededor de una cultura, alrededor de un origen, me parece verdaderamente terrible. Es por eso, querida Jackie, que ellos están concentrados en sus propias comunidades, porque ellos no hacen migas, por decirlo de alguna manera, con gente que no sea de su religión también. Pues, ¿es una manera de protegerse? Pues yo creo que ese es otro de los prejuicios que tenemos, Jazz. Porque se ha construido también en el imaginario social esta idea que la comunidad judía se coloca fuera del contexto de las y los mexicanos en general. Así es. Y también es falso. Y no es así. No es así. El trabajo que hacen para su país es importantísimo, la manera en que interactúan, también grupos de mujeres, de ayuda, Y bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes fue el grupo de gente de la comunidad judía que se puso a trabajar durante los sismos, ¿no? Y por ejemplo, esta agrupación que ellos tienen, que se llama Cadena, que coordinó los esfuerzos de todo el mundo, ¿no? No había discriminación de ningún tipo, todo el mundo podía llegar a colaborar con ellos, y ellos tenían una capacidad organizativa muy grande, Jan. Y finalmente, creo que esto nos viene también por la religión, ¿no? Porque recordemos desde que fueron expulsados de España, y viene aquí los españoles que habían expulsado a los judíos de España, cuando convivían perfectamente árabes, judíos y españoles. Y el ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo era un centro
pues de estudios importantísimo en España, y al momento los reyes católicos, que por eso se les llaman, porque en nombre de la religión católica expulsan a árabes y judíos de España, claro, y muchos de esos vienen a dar acá, y de alguna forma ahí es donde empieza este estigma hacia la comunidad, el judío, ¿no? Hacia la comunidad judía. Sí, y además a mí me parece que ha crecido el prejuicio también en temas políticos, en temas económicos, en temas empresariales. Empresariales, exactamente, en donde también hay un prejuicio por la actividad económica o política que pueden desarrollar en nuestro país. Y bueno, pues de todo esto y mucho más, nuestras expertas, nuestro experto pues nos conversará el día de hoy, y bueno, pues ya es momento de arrancarnos ese y muchos otros prejuicios que traen. Qué mejor que escucharlos a ellos. Así es. A ver, antes de irnos a un testimonio antisemita, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué comunidad judía estamos hablando? Porque hay la comunidad ortodoxa, que es la que más se agrupa de manera independiente. Claro. Y los judíos que no lo son, que no son tan religiosos, que los vemos en todas partes, ¿no? Que no los vemos como tal, no hay tanto prejuicio con ellos como con los ortodoxos. Pues mira, primero lo que tendríamos que decir es que vamos a adentrarnos en el tema de manera general. Okay. Es decir, las personas judías mexicanas, ¿no? Cómo viven ellas el antisemitismo en que es su país y qué está pasando. Así es. Bueno, y a propósito de lo que estamos comentando, vamos a ver un testimonio del antisemitismo y de la poca tolerancia de las personas hacia la comunidad judía. Vamos a ver. El año pasado, con mi esposo viajamos a Chile para el matrimonio de sus hermanos. Pensé que iba a ser un viaje como cualquier otro, o sea, con una escala en Francia de un par de horas, que las pasaríamos leyendo o conversando, y después sería el vuelo a Chile. Pero las cosas no resultaron igual que siempre. Cuando llegamos a Francia, pasamos por el control de seguridad, y yo tenía tapado el pelo con un gorrito, ya que las mujeres casadas nos tapamos el pelo. Y las veces anteriores que había pasado por ahí, me llevaban a una pieza especial, para que yo me sacara el gorro y mostrara que no tenía nada debajo. Pero esta vez no fue así. Cuando la señora de seguridad me vio, me pidió que me quitara el gorro, enfrente de todos. Yo le expliqué que no podía por razones religiosas, y le expliqué que la vez pasada me habían llevado a una pieza. Pero ella no me aceptó eso. Me dijo que me sacara ahí el gorro. Y yo le volví a repetir que no lo iba a hacer. Entonces se me acercó con una cara de odio y me dijo ridícula. Yo me enojé muchísimo y quise escribir el nombre de ella y de su jefe que estaba al lado. Pero todos empezaron a tapar el nombre de identificación que tenían. Y no pude hacer nada al respecto. Si no fuera porque mi marido me tranquilizó, probablemente habríamos pasado un buen tiempo extra en Francia. Después de eso nos fuimos, y tal vez lo más lógico es que debería haber sentido cierta vergüenza o enojo por tener que cumplir con esa mitzvah. Pero me pasó justo lo contrario. En ese momento me sentí más judía que nunca. Lamentablemente, eso es lo que pasa con el antisemitismo. Cada vez que hay algún acto en contra de nosotros, nos unimos y nos acordamos que somos judíos. Cada acto de antisemitismo nos hace tomar conciencia de nuestra religión. Pero no debería ser así. No tenemos que esperar a que alguien externo nos recuerde quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. No esperes a que alguien te diga judío tal por cual para recordar que eres judío. Eso es algo que deberíamos recordar todos los días y sentirnos orgullosos de ello.
Uy, qué testimonio. Pues mira, siempre las expresiones religiosas que están vinculadas a algún atuendo hacen mucho ruido en aeropuertos, en migración, en fin, crean mucho conflicto, pero es aprender también a respetar la expresión religiosa de la otra persona. Este caso a mí se me hizo muy interesante porque no es que ella se negara a quitarse el gorro que traía, que explicaba por qué lo estaba usando. Por privacidad. Solamente pedía la privacidad. Y es ahí en donde uno entonces ya no alcanzas a entender en dónde se pierde la línea de un tema de seguridad a un tema de discriminación, de respeto, claramente. claro. Es decir, no solamente no te lo voy a permitir, sino te voy a violentar y además va a ser en público. Pero también estamos hablando de ignorancia, ¿no? Yo creo que es, No sé qué tanto es dolo. de ignorancia, Yo sí ¿no? creo que es dolo. Yo sí creo que es dolo. Claramente, cuando alguien te está proponiendo una posibilidad alterna, y tú, sin embargo, sin ningún motivo razonado, haces que en medio de un grupo de personas suceda lo que pasa. Y bueno, a mí me parece que esto tiene que ver con parte del respeto de no valorar la expresión religiosa de otra persona y pensar que no vale o que vale menos. Claro, porque aquí le estabas diciendo no puedo por razones religiosas. Claro. Entonces en ese momento tienes que respetar. Y además, Le ofrece la posibilidad te de que está lo haga en ofreciendo privado. una posibilidad. ¿no? Exactamente. A mí me parece que que es un caso, pues claramente muy explícito, pero a mí me ha tocado muchas veces en el consejo también ver de estos casos. Hace poco tuvimos que resolver uno de una chica en el salón de clase, cuyo profesor, al enterarse que era judía, ¿no? La empezaba a limitar y le decía que los judíos solamente habían venido a robar a México, que los judíos eran unos aprovechados, una serie de Bueno, cosas esa es que la otra ponía. idea. Es otra idea. Que vienen a quitarle el dinero a los mexicanos. Pero a sus... vienen de dónde, si son mexicanas y Exactamente, si mexicanos. son mexicanos. Llevan generaciones aquí. O sea, sí. Cuando es al contrario, porque son generadores de empleos. muchísimas veces. Claro, pero por supuesto. Eso nos debe de quedar muy claro, ¿no? Claro, hemos crecido con esa percepción, ¿no? Sí, errónea y bueno, pues es a través de la historia y que no se ha hablado de estos temas como lo estamos hablando en este momento, ¿no? Yo creo que no es un tema como un poco intocable o que no hay interés por los medios, quizá, no sé. Y ¿Qué además, pensarías tú? pues que la religión solamente forma parte de todo lo que es un ser persona, ¿no? Pero Bueno, pues sí, el Holocausto ha sido sin duda la máxima expresión antijudía, una masacre humana que terminó con la vida de muchas personas. El siguiente video nos recuerda este pasaje oscuro en la historia de la humanidad. Aproximadamente 16 millones de judíos en el mundo. Justo 12 años después, tras el Holocausto, quedaban solamente 10 millones. 6 millones de personas, hombres, mujeres y niños inocentes, fueron asesinados, solo por ser judíos. Hoy, 70 años después, todavía quedan solamente 15 millones de judíos en el mundo. Por eso, el 27 de enero, Día Internacional de Recordación del Holocausto, únete a millones de judíos para recordar nuestro pasado y honrar a cada una de las víctimas. ¿Por qué? Debemos recordar porque quedan pocos sobrevivientes para dar testimonio. Debemos recordar porque ahora es nuestra responsabilidad, junto con los hijos y nietos de los sobrevivientes, para proteger nuestro futuro. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo nuevamente en todo el mundo. Debemos recordar porque los negadores del Holocausto ocultan la verdad. Debemos recordar porque nunca más parece suceder una y otra vez. Desde el Holocausto hasta los campos de exterminio, Bosnia, Ruanda, Darfur, Rohingya y más. Debemos recordar porque se lo debemos a nuestros antepasados y a nuestros hijos. Por favor, toma una lapicera, un marcador, un crayón y escribe We Remember. Tómate una foto con el cartel y súbela a Facebook, Instagram y Twitter usando el hashtag We Remember. Por favor, no olvides.
Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Para iniciar nuestro diálogo, hablemos de antisemitismo en México. Por tal motivo, contamos con la presencia de René Dayan, directora de Tribuna Israelita, institución de análisis y opinión de la comunidad judía en México, responsable de establecer canales de comunicación con los sectores académico, intelectual, religioso, político y medios de comunicación del país. Ella viene acompañada por Lilian Majidín. Ella es coordinadora de información de la misma instancia y además es integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED desde el 2014. Vamos con ellas, ya están con Jacqueline Loaz. Yasmín, muchísimas gracias, como siempre, por la presentación. René, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jackie. Bienvenida, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy sobre este tema que siempre detona curiosidad, ansiedad. La ciudadanía no sabe cómo afrontarlo y por eso es preguntarte, ¿qué es el antisemitismo? Mira, el antisemitismo es una conducta que tiende a empujar a los judíos a permanecer en un nivel de inferioridad. Es el odio al judío y está nutrido de prejuicios, de estereotipos, de mitos que vienen desde muchos siglos atrás y que han sido muy difíciles de erradicar y que tiene diferentes rostros. El antisemitismo ha ido cambiando con la historia de la humanidad, pero sigue siendo una conducta de odio al diferente, al otro. Tú decías, tiene diferentes rostros. ¿Cuáles son esos rostros que había del antisemitismo? Es decir, ubicándonos cuando el Holocausto, por ejemplo, y hoy con toda la tecnología que hay, ¿cuáles expresiones? Mira, podemos empezar diciendo que el antisemitismo surgió como un prejuicio religioso, con una minoría que era distinta, que tenía una creencia distinta y que, como comentaba, se fue transformando. Al hablar del Holocausto ya era un antisemitismo racial, habiendo pasado antes por el antisemitismo económico, donde se le culpaba a los judíos de ser usureros, de abusar de la gente y de enriquecerse a costa de los demás. Actualmente, el antisemitismo que está más vigente es el antisemitismo político, que está vinculado con la existencia del Estado de Israel y en donde este odio a los judíos se ha traspasado al Estado de Israel. Hablabas de las nuevas tecnologías y evidentemente las redes sociales han sido un instrumento muy importante, sí para transmitir información que aclara y que rompe prejuicios, pero también para promover muchos prejuicios y estereotipos. De hecho, en México es en el ámbito donde más vemos la expresión del antisemitismo en las redes sociales. ¿De dónde viene esta creencia de usurero, de oportunista, de no hagas un negocio con una persona judía porque no te va a ir bien? ¿De dónde viene este prejuicio? ¿Cómo se construye? Muchos siglos atrás a los judíos se les prohibió tener tierras, tener profesiones y a lo que se les obligaba era exclusivamente a prestar dinero. Y entonces de ahí viene esta idea porque la Iglesia Católica no podía permitir, no permitía la usura y los judíos eran un instrumento para cobrar estas necesidades. Y de ahí pues se creó una tendencia de que la gente, como no podían tener tierras, no podían permanecer, constantemente eran expulsados de los lugares donde estaban viviendo, no podían tener ningún instrumento de trabajo más que sus posesiones materiales. El contexto los coloca en un lugar porque se les prohíbe tener otras actividades y ese lugar en donde se les coloca de repente es el lugar por el cual se construyen prejuicios en su contra. Es decir, hay una profunda injusticia no solamente en el torno de no haberles permitido tener tierras, dedicarse a alguna otra cosa, sino que los ciñes a una sola actividad y luego esa sola actividad en los tiempos de hoy es el motivo por el cual se construyen prejuicios y estigmas. Correcto. Es verdaderamente terrible. Lilian, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué es Tribuna Israelita? ¿Qué hace? ¿Qué significa lo que ustedes, la actividad que tienen? Tribuna Israelita es la institución de análisis y opinión de la comunidad judía de México. Es la institución encargada, por un lado, de la lucha en contra del antisemitismo en México, de la lucha por la no discriminación en el país
Y por el otro lado es la institución encargada de establecer los canales de comunicación entre la comunidad judía de México y los diversos sectores de la sociedad mexicana, como el sector de los medios de comunicación, sector de las otras religiones, la academia. A ver, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quiénes trabajan en Tribuna Israelita? ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo los eligen? ¿Cómo es el proceso? Bueno, somos un grupo de profesionistas de mujeres todas por ¿Mujeres alguna todas? ¡Qué razón u maravilla! otra, que somos profesionistas en las áreas de comunicación, de política, de análisis, redes. Y pues cómo nos eligen, ¿no? Pues simplemente como cualquier otro trabajo aplicamos a las vacantes. Ajá. Y somos gente interesada en pues comunicar, transmitir información para romper estereotipos, porque estamos muy convencidos que la información es la primera herramienta para romper estos estereotipos, para poder luchar en contra de los prejuicios y del antisemitismo y poder trabajar en conjunto con otras instancias de la sociedad civil y del gobierno en el país y en la ciudad para poder romper esto y poder luchar en contra de no solo del antisemitismo, sino también de la discriminación. Cuando dices hacemos actividades de difusión, ¿cómo qué tipo de actividades hacen en Tribuna? Bueno, contamos con con las redes sociales y contamos con un programa editorial, publicaciones de esclarecimiento que hablan desde judaísmo, toda la cuestión, lo que es judaísmo, racismo, derechos humanos, ciclos de vida, mundo judío, comunidades en el mundo, etcétera. Y por otro lado, tenemos actividades de difusión culturales. Participamos en la Feria del Libro en Guadalajara. Ah, qué interesante. Con un stand donde se venden libros tanto de judaísmo como que tienen que ver con temas religiosos o con temas generales sobre el mundo judío, la relación con Israel. Cuando hiciste la presentación, quiero resaltar algo que dijiste que me parece importantísimo y quienes nos ven no tenemos que perder el foco. Dijiste la comunidad judía de México, no la comunidad judía en México. Esa diferencia a mí me parece sustancial porque muchas veces se ha creído que las personas judías son extranjeras, ¿no? Cuando son mexicanas. Hay una dificultad para entender la diferencia entre una nacionalidad y una religión. Entonces, cuando tú dices la comunidad judía en México, es una comunidad que está en México. Cuando dices de México, es una comunidad que es parte del entorno, que es parte del país. Y nosotros somos, ya la comunidad formalmente tiene 116 años que se estableció en el país. ¿Así o más mexicana? No, miento, 106. Mira nada más. 106 y como tal, pues ya hay 5 o 6 generaciones nacidas en México. Qué maravilla, qué maravilla. Y para ir cerrando, ¿qué les recomendaríamos a las personas que no son judías y que quieran ayudar precisamente a combatir el antisemitismo? ¿Habría una propuesta, algo que les pudiéramos Creo que decir? lo más importante es contar con la información. Como en cualquier tipo de discriminación, uno tiene que conocer al otro y tiene que entender lo que es el otro. Entonces, nosotros tenemos una página de internet donde, como decía Lilian, hay mucha información. Hay que entender, tener la información y no hay que quedarse callado cuando uno ve que hay una discriminación. No quedarse callado. Esta es como una clave fundamental. Si alguien ve un mensaje en redes sociales, en Facebook, en Twitter, denunciar. ¿Dónde denunciar? Pueden denunciar, a Tribuna Israelita, estuvieron pasando aquí nuestros datos, puede ser vía la página de internet, que es www.tribuna.org.mx, puede ser Facebook, Twitter como Tribuna Israelita, y nuestros teléfonos 55 20 79 15. Y con que nos hagan llegar un mensaje denunciando, avisando, nosotros ya vemos hacia qué canales se pueden
se puede difundir. También se puede hacer vía COPRED, obviamente en la Ciudad de México, o CONAPRED si es a nivel federal. Nosotros formamos parte de los consejos de ambas instituciones, trabajamos muy de cerca con ellos, cosa que agradecemos mucho. Y bueno, en México afortunadamente existen ya leyes donde el antisemitismo está tipificado como parte, está definido como una de las definiciones de discriminación que están prohibidas en el país. Entonces es parte de la denuncia que pedimos que se haga y sobre todo conocer, porque pues sí, como dijo René, estamos muy convencidos que en el conocer y en el respetar a los otros se enriquece la cultura de las diferencias. Muy bien. Quisiera agregar nada más algo. Liliana hablaba de las leyes. Existen las leyes, pero no pueden existir en el vacío. Tiene que haber una cultura que promueva esta igualdad y de qué manera se puede evitar que haya este anonimato en las redes sociales, que es uno de los motivos por el cual se ha incrementado no solo el antisemitismo, sino muchas otras conductas discriminatorias en la ley. Ahí está, ahí lo tienen, ya saben cómo combatir el antisemitismo. René, muchísimas gracias. Lilian, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Es por esta razón que ahora nuestro siguiente invitado le hablará de religión judía, estigmas y estereotipos. Él es José Ignacio Cuevas de la Garza, conferenciante en temas sobre Estado laico, libertad, diversidad y discriminación. Cuenta con una licenciatura en comunicación, es catedrático del área de reflexión de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Él ya se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, doctor Volaski, como siempre, por la presentación. José Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Además nos da mucho gusto que alguien de CONAPRED hoy nos esté acompañando. ¿Qué es la religión judía? Sí, bueno, se puede empezar por ahí. La religión judía es importantísima en la historia de la humanidad porque es la primera religión que establece claramente el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios. Y esa finalmente pues es una visión que se ha ido aceptando cada vez más. Y del judaísmo surgen las dos grandes religiones más extendidas en el mundo, que son el cristianismo y el islam. Entonces todas están de algún modo emparejadas en su origen, pero el judaísmo es la que marca esa línea de la creencia en un solo Dios. ¿El judaísmo es la primera religión importante en el mundo? Pues había muchas religiones, se pueden entender básicamente dos grandes focos. Uno es en la India, de donde surge el hinduismo y toda una serie de religiones muy diferentes, el budismo, los sikhs, el jainismo, etcétera, que tienen una visión diferente de las divinidades. Pero en el lado del Medio Oriente, y que es lo que influye más en Occidente, el judaísmo sí es la religión antecedente de todas, ¿no? Y eso la coloca en ser una religión muy importante. Sí, es muy importante. Actualmente, no numéricamente, si quisiéramos medir qué tan importante es una religión por el número de sus feligreses, pues el judaísmo tal vez no ocuparía un lugar ahí, porque pues, habrá unos 15 millones de judíos en el mundo contra 1.500 millones de cristianos y los musulmanes también es una religión muy extendida, 1.100 millones, pero ella es la antecesora y además es la que más tiempo tiene de vigencia, ¿no? ¿Por qué entonces surge este estigma, este odio, que es el antisemitismo, a las personas que practican la religión judía? Pues desde el punto de vista religioso, digamos que el problema fue su relación con el cristianismo al inicio. Es decir, al ser Jesús un judío que inicia una nueva religión, que es el cristianismo, y haber sido
rechazado e incluso asesinado, aunque es curioso porque realmente lo que los matan son los romanos, claro, no son los judíos, pero bueno, ciertamente los judíos lo rechazan las autoridades y lo querían matar, pero lo matan los romanos, pero se le ha adjudicado a los judíos el estigma de ser deicidas, es decir, que mataron a Dios. Entonces, durante toda la gran evolución del cristianismo, como se explicó, de ahí surge el antisemitismo, fue un rechazo a los judíos inicialmente por cuestiones religiosas, porque no fueron los que aceptaron a Jesús como el Mesías y como pues la manifestación más plena de Dios. Entonces ahí empezó ese rechazo desde el punto de vista religioso. Y además fundado en un prejuicio, como buen prejuicio, absurdo y insostenible, porque fueron los romanos quienes ejercieron y mataron, en tal caso, a Jesús. ¿Qué más hay en esta idea contra el prejuicio a las personas judías? Sí, bueno, hay un rechazo a los judíos, se les fue cada vez adjudicando más algunas causas. Pensemos en la Edad Media, que todo era muy mágico, muy religioso, causas insostenibles, cuando había una peste, cuando ocurría algo malo, enseguida se le adjudicaba a los judíos. Y sin embargo, pues digo, es un error desde el punto de vista religioso absurdo, que incluso quedó escrito en algunas liturgias de la Iglesia Católica en particular, que se hablaba de los judíos como los asesinos, los que rechazan a Dios. Y pese a que hubo épocas de fructífera convivencia, particularmente en la España mozárabe, cuando la dominaron los musulmanes, hubo muy buena convivencia de las tres grandes religiones. Pero todo esto, afortunadamente, después del Holocausto sí vino una reacción de los excesos a lo que se llegó. Y creo que ahí sí hay que reconocer que en particular la actuación del Papa Juan Pablo II fue muy importante. Él tenía muchos amigos judíos y judías, entendió lo que fue el Holocausto y acabó reconociendo que los judíos son los hermanos mayores en la fe de los cristianos. Entonces eso ya cambia la categoría y las relaciones. Y hay muchos más puntos de convergencia, incluso con el Islam, de que Abraham es el padre de la fe, es el iniciador de todas estas religiones monoteístas. Y ahí es como, ¿cuál sería esta idea de crear mayor conciencia social? Es decir, ¿dónde podríamos las personas quienes nos están mirando el día de hoy, si quisieran saber más sobre el judaísmo, pues precisamente para arrancarse esos prejuicios, esos estigmas, dónde podrían encontrar información o a dónde podrían ir? Sí, bueno, pues por un lado, como se expuso la comunidad judía de México, creo que ha hecho una labor importante en reunir materiales para que se entienda. Ahora, para los cristianos en general sería muy fácil porque pues todo el Antiguo Testamento que el cristianismo aceptó como palabra de Dios, pues fue escrito por los judíos. Son los libros sagrados, la Torá, la Tanaj del judaísmo. Entonces ahí viene, y hay una relación muy cercana de las prácticas religiosas que el cristianismo hizo, porque están enlazadas totalmente con lo que se hacía con los judíos, ¿no? Ignacio, ¿tú crees que hoy por hoy el antisemitismo siga vinculado a un tema religioso o más a un tema, René nos decía, un tema de Israel, a un tema político? ¿Dónde lo colocarías, en dónde le colocarías la carga mayor a la conducta de antisemitismo? Sí, yo creo que afortunadamente en el campo religioso se ha avanzado bastante. Los encuentros entre líderes religiosos, tanto de iglesias cristianas, no solo la católica, sino otras iglesias, anglicana, la presbiteriana, bautista, etcétera, con autoridades judías, con rabinos y todo, han mostrado que el diálogo religioso es posible y ya no hay una percepción en el mundo religioso de un rechazo a esta comunidad por su religión. Incluso en México nos han manifestado en los contactos que yo he tenido con la comunidad judía que ellos se sienten bien en México para practicar su religión. No tienen ningún conflicto, sus sinagogas son respetadas, su Shabbat se guarda, en fin, y como que México ya sabe que hay esto. El problema entonces, el antisemitismo,
ya no está tanto colocado en lo religioso, sino como explicaban en otros aspectos de prejuicios económicos, y ciertamente lo del Estado de Israel, sobre todo cuando allá hay un primer ministro como el actual Netanyahu, tal vez de un corte un poco más beligerante. Bueno, pues sí, desgraciadamente eso contribuye a que se avive el prejuicio que está ahí escondido, latente, para salir en cualquier momento. Pero creo que cada vez es menos en el campo religioso y más en lo político. Fíjate que esto que dices es muy interesante, porque es poder mirar el problema del antisemitismo con otros lentes. Es decir, si estamos colocados en un tema político, pues además habría que reconocer que las personas judías pues son mexicanas, ejercen su ciudadanía como mexicanas, más allá que el Estado de Israel tenga sus propios vínculos con ellas y tenga una posición que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero que de ninguna manera tendría que ser un llamado al odio, ¿no? Sí, no, digo, si alguien está en contra de políticas del Estado de Israel, pues hay que dirigirse al Estado de Israel meramente, ¿verdad? Pero eso es independiente de la comunidad judía. Además, bueno, la comunidad judía son 15 millones en el mundo. En números muy redondos podríamos decir que son 6 millones que viven en Israel, que son israelitas o israelíes, otros 6 millones que están en Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses, y el resto, esos 3, están distribuidos en diversos países, sobre todo de Europa Occidental, algo en América Latina. En México pues, son 55,000 y son mexicanos y mexicanas, hay que verlos de esa manera, que tienen una religión diferente tal vez a la mayoritaria, pero que tiene total cabida en este país. Te agradezco mucho, y antes de irnos nada más, ¿qué mensaje les darías para quien quiera arrancarse este antisemitismo? ¿Qué recomendaciones les darías? Pues que en nuestro país queremos hacer una sociedad incluyente y que debemos aprender a respetar a todos y además a conocerlos, ¿no? Entonces, simplemente como decían, en el conocimiento de la diversidad vemos cómo México se enriquece. No nos afecta en nada nuestra identidad de mexicanos y mexicanas. Creo que la comunidad judía nos enriquece y creo que hay que acercarnos a ellos y conocerlos y ver ese otro rostro de lo mexicano. Perfecto, Ignacio, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Me parece que hoy pudimos avanzar y entender precisamente la problemática de lo que es el antisemitismo, pero cómo no está tan colocado en un tema de la religión de las y los mexicanos que son de religión judía, sino que se ha trasladado a un tema económico y político. Y creo que por ahí valdría muchísimo que hiciéramos una reflexión y miráramos si se vale a las personas mexicanas, a quienes viven, que son de este país, tratarlas de esa manera. Pues por ahí yo dejaría la reflexión. Muchísimas gracias. No nos vamos a un corte nada más, pero ahorita regresamos con el tema internacional. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Antisemitismo es nuestro tema de hoy y como cada semana lo abordaremos desde un ámbito más allá de nuestro territorio, en la agenda internacional. Esta tarde con la participación de Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Vamos con ella y con Jacqueline Loaz Tapia. Muchísimas gracias, doctor Volaski, por hacernos esta introducción al marco internacional. Y desde ahí, Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Tú? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. El antisemitismo, el marco internacional, o los holocaustos, los genocidios, ¿qué pasa? Pues mira, me pareció muy importante hacer un recuento y que recordemos cuál es la gran herencia de la lucha de la comunidad judía por recordar el Holocausto. Y la gran herencia es en realidad el sistema
Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entre muchas cosas. Recordemos que este sistema se crea en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, 1948. Se crea el sistema de Naciones Unidas. Terminando la Segunda Guerra Mundial. Y claro, una de las cuestiones más importantes es enjuiciar a todo el sistema y aquellas personas que representaron el sistema, que llevaron a la muerte a 6 millones de personas por el simple hecho de ser judías, ¿no? Es decir, con base en su religión. Entonces, se crea una de las primeras convenciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, es la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio. Es de 1948. México la ratifica en 1952 y desde entonces que fue publicada, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues es obviamente vigente para nosotros. Ahora, ¿qué es el genocidio? Es la eliminación, el atentado contra todo un grupo o una parte de una comunidad en función de su identidad étnica, de su religión, de sus creencias y tal. Entonces, esa simple razón parece una justificación para aniquilar directa o indirectamente a esta población. ¿Y por qué digo indirectamente? Pues porque es, por ejemplo, prohibir los nacimientos, ¿no? La esterilización forzada de toda una comunidad y tal. A lo largo de la historia, o a partir de 1948, posterior a esta convención a la que hago referencia, pues fueron todos los juicios para el sistema que llevó a cabo y ejecutó, como todo este sistema por el cual 6 millones de judíos murieron, pero ha habido también... Los exterminaron, justo, esa es la palabra, ¿no? Y bueno, ha habido el reconocimiento también del genocidio armenio, 1915, que el gobierno turco no lo ha aceptado, ¿no? Pero fue anterior, ¿no? 1915, pero ahí está. Tenemos el caso de Ruanda, tenemos el caso de Yugoslavia, Camboya, en la región latinoamericana, desgraciadamente Guatemala. ¿No? Darfur, el más reciente, ¿no? Entonces, hay que recordar, y aquí hago esta relación con el video tan bueno que inició el programa, y hay que recordar, ¿no? Y es importante tener en cuenta cuáles son los elementos que pueden motivar y cómo puede ser hacia una religión un exterminio de esta magnitud, ¿no? Además, escuchándote y hablando de este exterminio, 6 millones de personas que son asesinadas por otras personas igual que ellos. No es que esté poniendo en la mesa que a lo diferente hay que exterminarlo. No, simplemente estoy diciendo lo dramático que entre los humanos nos matemos por un tema religioso, como fue o un tema étnico, como en otros. Claro, y si vemos estos motivos que califican para el genocidio, ¿no? O sea, las causales que llevan a un exterminio, como a lacerar gravemente la integridad física de las personas, son aquellos criterios por los cuales se detona la discriminación, ¿no? Claro. En este caso, minorías lingüísticas, minorías étnicas, religión, ¿no? Color de piel. Entonces, pues hay una vinculación muy, muy cercana, por supuesto, ¿no? El genocidio, pues es el caso extremo, ¿no? Claro. Y a mí sí me gustaría resaltar y que tomáramos esto muy en cuenta después de todo lo que hemos conversado el día de hoy, es que México ratifica a los 2 años la convención. Sí, casi inmediatamente, como dices, muy pocos años después, 1952, y es de las primeras convenciones después ya del Sistema de Naciones Unidas que ratifica México, ¿no? Nada más para antes de que nos vayamos, explicarle al público quién hace la convención.
Bueno, la convención se hace, la genera la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? En el conjunto de todos los estados parte, que son parte de Naciones Unidas. Y algo muy importante es que se establecen los mecanismos, las comisiones de verdad, sí hay Corte Internacional de Justicia, o sea, hay un juicio, ¿no? En torno a, que determina con elementos muy claros, con toda una investigación, que incluye muchos tipos de pruebas, peritajes, testimonios, como armado de los hechos y todo, que da una resolución respecto a si hubo genocidio o no, ¿no? Se conforman cortes ad hoc, ¿no? Y la Corte Penal Internacional también tiene un papel importante en esto, y las comisiones de la verdad, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría cerrar también diciendo que con la modificación del artículo 1 constitucional, todos aquellos convenios que México firma se vuelven de mandato constitucional. Claro, es como justo lo que dices, forman parte, a partir de 2011, este tipo de convenios forman parte del corpus jurídico constitucional. Es decir, está la Constitución y la Constitución establece que esto también es un contenido institucional. Todos los tratados en materia de derechos humanos que firma el Estado mexicano. Pues ahí lo tienen, ahí lo tenemos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó hoy que pudiéramos hablar de antisemitismo, que dejemos de verlo como algo normal, como que creamos que es un chiste, que es una burla, que no es para tanto. Hoy conocimos a personas judías, conocimos su trabajo, sabemos que son mexicanas y mexicanos que viven aquí y que no tenemos por qué hacerles menos porque son de origen israelí, porque son de cultura judía o porque son de religión judía. Y quitémonos ese estigma y ese prejuicio de lo político y lo económico. Muchísimas gracias. Como siempre, si vamos por allá con el doctor Volaski. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.